Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al curso de literatura hispanoamericana. Espero que se encuentren muy bien, ustedes y sus familias y sus seres queridos, que estén bien de salud, que se encuentren con muchísima positividad, bueno, con muchísimo positivismo y buena actitud para estos días en los cuales pues nos estamos enfrentando a una situación diferente y con muchos retos en diferentes niveles. De verdad deseo que estén bastante bien ustedes y sus seres queridos. Hoy vamos a ver el tema de la posmodernidad y qué pasó después del boom de la literatura hispanoamericana. Así que tenemos algunos temas bastante interesantes, tópicos que son más actuales, con los cuales nos vamos a sentir mucho más identificados y mediante los cuales vamos a entender por qué la sociedad funciona como funciona ahora y por qué nosotros incluso reaccionamos como reaccionamos hoy en día. Bueno, antes de comenzar, quisiera recordarles que el día 12, sí, viernes 12 de junio, tenemos la evaluación final para las secciones B y C. Y el sábado 13 de junio tenemos el examen final para la sección A. Este examen final va a gozar de mayor rigurosidad que el segundo parcial y que el primer parcial, por lo que espero que se preparen de verdad, pues los criterios de evaluación van a ser bastante rigurosos, estrictos, cerrados y bueno, creo que ustedes ya saben más o menos por dónde va a ir la cosa. ¿Qué contenidos van para la evaluación final? Pues todo lo que hemos visto a lo largo del curso y lo que veamos hasta el 29 de mayo. Si no estoy mal, sábado 29 de mayo, todavía es sábado, ¿verdad? Si no es sábado 30 de mayo. Pero todo lo que veamos hasta el último día de clases es lo que va incluido dentro de los contenidos de la evaluación final. Así que puede haber una combinación de temas teóricos como el análisis métrico de un poema, pero aplicado a un poema de literatura posmoderna, por ejemplo. Así que vamos a tener bastantes interacciones y bastantes, eh, digamos, dinámicas y ejemplos relacionados con este tema. Y vamos a comenzar directamente con la clase de hoy, que es después del boom. ¿Qué pasó después del boom? ¿A dónde se fueron todos? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, recordemos que el boom de la literatura hispanoamericana fue un momento bastante importante porque dio a conocer no solo a grandes figuras de la literatura de América Latina, sino también a los relatos y a los temas y la forma en que abordamos los temas en esta cultura, en esta sociedad latinoamericana. Pero después del boom, ¿qué pasó? Eso es algo que interesa y que es sujeto y objeto de estudio actualmente y seguramente lo va a seguir siendo durante muchos años, porque esta era o este momento histórico en el que estamos es un momento que ha sido muy convulso desde finales de la década de los 60 hasta la actualidad, con muchísimos cambios y muchísimas interacciones e intercambios de parte de diferentes sociedades e individuos. Bueno, después del boom, muchos países latinoamericanos entraron en un conflicto interno, entre ellos Guatemala, El Salvador, Perú, también tenemos a Chile, Argentina, entre muchos otros países que tuvieron pues esos conflictos internos, ya sea armados o fríos o de la forma en que lo queramos ver. La historia de América Latina es bastante em, em, áspera. ¿Cómo lo podría describir? Creo que es una historia con muchísima violencia y al mismo tiempo con muchísimos descubrimientos dentro de esa violencia, porque aunque suene terrible, la violencia permitió que se constituyera cierto aparato crítico e intelectual y de esa forma se creó, digamos que una contracultura a, al establecimiento, al establishment, al sistema que se estaba imponiendo en ese momento. Y eso nos ha permitido muchos cambios
y ventajas que hemos logrado obtener hasta hoy. De hecho, la semana pasada que tuvimos al licenciado Sandoval como invitado, él conversaba con algunos de los grupos sobre la diferencia entre hacer periodismo y literatura en los 70, 80, incluso a principios de los 90, versus hacer periodismo actualmente. Sé que algunos de ustedes ya se encuentran en medios, algunos son camarógrafos o conducen o tienen programas. Y bueno, no sé si se han puesto a pensar que sí corren riesgos, pero antes se corrían aún más riesgos porque estos conflictos moldeaban completamente cual modelo de la aguja hipodérmica, de la bala mágica dentro de la sociedad de esa época. Este contexto sociopolítico se unió con descubrimientos de tecnología y también con avances en muchas áreas como el feminismo, la aviación. También podemos tomar en cuenta los descubrimientos en cuanto al espacio y disciplinas como la computación, la farmacia, la robótica, que ofrecieron una mezcla perfecta para que se anidara todo esto que conocemos como literatura posmoderna o era de la posmodernidad. Este es un movimiento cultural muy característico de Occidente, o sea, de este hemisferio, de esta parte del mundo, que surgió en la década de 1980 y que se caracterizó por la crítica al racionalismo, a la atención a lo formal, al eclecticismo y la búsqueda de nuevas formas de expresión, junto a una falta de ideología y compromiso social. ¿Cómo la podemos ubicar en el tiempo? Bueno, así como hemos estado ubicando desde el romanticismo o incluso desde la literatura precolombina hasta ahora, podemos ubicar a la posmodernidad tras el fin de la Guerra Fría como consecuencia de las revoluciones en 1989. ¿Cuál fue el máximo símbolo de esas revoluciones? Pues la caída del muro de Berlín en ese mismo año. Yo ya tenía un añito. Pues ahí se hace evidente que hay un fin de la era polar, de la era de lo que está bien y lo que está mal, digamos, ay, ¿cómo lo planteo sin meterme a hablar de políticas y hacer juicios? Bueno, se produjo una cristalización con un nuevo paradigma global y hubo diferentes exponentes sociales, políticos y económicos, pero el que más destacó fue la globalización. El mundo posmoderno se diferencia y se divide en dos realidades muy grandes, que son la realidad histórica y social y nuestra realidad sociopsicológica. ¿Cuáles son las características de la posmodernidad y por qué es tan importante aprender acerca de ella para entender la literatura posmoderna? Bueno, la posmodernidad, como tiene tantos descubrimientos, comienza a ser una época de desencanto porque lo que parece haber sido mágico comienza a verse bajo la lupa de la ciencia. Se renuncia a las utopías, a esos ideales y a una idea de progreso en conjunto, que ahora está regresando por esto del coronavirus. No sé si se dan cuenta de que nos vendieron por mucho tiempo, a ustedes sobre todo, bueno, y a mí, porque somos esta generación, la idea de la individualidad, no la idea del progreso en conjunto. Entonces, eso se renunció, o a esa idea se renuncia en esta posmodernidad. Ahora, como vemos que hay necesidad de este progreso en conjunto, de salir adelante, comenzamos a ver un regreso a esas utopías, a esos ideales. Pero bueno, la verdad es que en la posmodernidad se apuesta a la carrera por el progreso individual. Importa el ego y el yo y nadie más. Además, se predican supuestos límites de las ciencias modernas en cuanto a la generación de conocimiento verdadero, acumulativo y de validez universal. Esto quiere decir que hay una sobrecarga de información y que la generación de conocimiento comienza a ser difícil de comprobar y de confirmar. De alguna forma, la validez universal de este conocimiento se pone siempre a prueba. Sí, todo se pone en tela de duda. Además, se produce un cambio económico y se da un giro 100% capitalista, pasando de una economía productiva o de producción a una economía de consumo. Sí, recuerdan que nuestros papás, o más bien, notamos que nuestros papás son esas personas que trabajan, 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 y nosotros somos personas que trabajamos, trabajamos, pero sobre todo consumimos. Sí,
Pues ese cambio se da en la posmodernidad porque se comienza a ver a las personas como potenciales clientes y eso es súper interesante. Además desaparecen las grandes figuras carismáticas, em, grandes figuras o héroes sociales, íconos, y surgen infinidad de pequeños idolitos que duran hasta que surge algo más novedoso y atractivo. Voy a dar un ejemplo de una figura que en el primer lustro, bueno, o en la década de los 80 y la primera mitad de los 90 logró ser una gran figura carismática y popular en el mundo de la música pop. Podemos hablar ahí de Madonna. Sí, Madonna pues fue una de esas grandes figuras carismáticas que hacía huella, que marcaba huella, más bien que dejaba huella, que hacía que algo sucediera, que marcaba tendencia. Pero ¿qué fue lo que pasó? A partir de cierta época comenzaron a reproducirse muchísimas copias pequeñas que pues sectorizaban nichos que se enfocaban en características particulares de consumo y por eso tuvimos a Britney, a Cristina Aguilera y a otro montón, y cuando digo montón es montón de cantantes y artistas pop que rellenaban las necesidades de diferentes grupos nicho del mercado. Y eso que fue lo que causó que después de Lady Gaga, todas las cantantes pop solo duraran por un disco o por un momento. ¿Por qué? Porque duran los ídolos hasta que surge algo más novedoso y atractivo. Y siempre, siempre hay algo más novedoso y atractivo. Ahora, ¿qué más hay? Hay una revalorización de la naturaleza y se comienza a defender el medio ambiente. Se mezcla la compulsión del consumo, pero al mismo tiempo una especie de conciencia ambiental de yo consumo, pero reciclo. Ajá, como tapándole el ojo al macho, como tratando de, mm, de hacer un balance, como el que peca y ora empata. Pero bueno, ¿qué más hay? Los medios masivos y la industria de consumo masivo se convierten en centros de poder. Lo logramos ver ahora y sobre todo en estos días. Vemos que la prensa y los medios masivos de comunicación se establecen como centros de poder que dirigen la opinión pública, muy al estilo de la aguja hipodérmica. Estamos como retrocediendo un poco a nivel paradigmático. Vemos que podemos utilizar un poco de referencias de la aldea global, de la espiral del silencio, pero lo que más vemos es que se comienzan a ver las diferencias individuales, las categorías sociales y al mismo tiempo se centraliza el poder por medio de los medios de comunicación, que ahora no son solo medios tradicionales, sino también virtuales. ¿Qué más características hay? ¿Qué otras características podemos identificar en la posmodernidad? Bueno, deja de importar el contenido del mensaje para revalorar la forma en que es transmitido este mensaje y el grado de convencimiento que tiene el mensaje. ¿Ok? O sea que ya no importa qué es lo que dice, sino cómo lo está diciendo y si convence o no. Suena mucho a lo que está pasando ahora, pero no es algo tan nuevo. Se define desde ya hace algunos años. Además, desaparece la ideología como forma de elección de líderes y se reemplaza por la imagen. Si nos damos cuenta, muchas veces no escogemos a las personas por la forma en la que piensan, sino por cómo se ven o por deseos aspiracionales. Y eso se debe mucho a cómo se ha trabajado el mercadeo y el neuromercadeo a través de los últimos, bueno, no a través, durante los últimos años, durante las últimas décadas. ¿Qué más hay? Hay una excesiva emisión de información, muchísimas veces contradictoria, a través de muchísimos medios, canales de distribución y de comunicación. Entonces, la verdad, digamos, la verdad como hecho, es muy difícil de comprobar a menos que haya una mayoría que lo diga. ¿Se imaginan cómo está cambiando todo esto? Bueno, además los medios se comienzan a convertir o se convirtieron ya en transmisores de la verdad, lo que expresa el hecho de que lo que no aparece en los medios simplemente no existe para la sociedad. Es un poco lo que hace a veces el sistema cuando intenta beneficiar a personas que ya se encuentran en algún estado profesional más que a las personas que están creciendo dentro de un campo profesional. Lo vemos como una falta de visibilización a lo que realmente sucede con base en intereses particulares y personales.
tanto de los medios como de las personas que los dirigen. ¿Qué más podemos ver? Que el receptor se aleja completamente de la información que recibe y le quita realidad y pertinencia, la convierte en nada más entretenimiento. Si se dan cuenta, hace poco, digamos 20 minutos, hubo una noticia del presidente que nos pareció lo más entretenido, pero nos recordamos qué fue lo que dijo. Muchas de esas veces no, a menos que sea algo cómico o algo que se puede volver viral. ¿Qué más pasa en esta posmodernidad? Se pierde la intimidad. Totalmente. Se pierde la intimidad y la vida de los demás se convierte en un espectáculo para todos, especialmente en el contexto de las redes sociales. Ahí lo podemos ver. Eh, Obviamente no todos somos tan felices como lo mostramos en las redes sociales. Si las redes sociales mostraran si las redes sociales mostraran nuestros verdaderos yos, creo que no seríamos amigos entre nadie. Además, hay una desacralización de la política, se comienza a desmitificar líderes y se comienzan a cuestionar las grandes religiones como obviamente el cristianismo, el catolicismo, e incluso se comienza a poner en duda el sistema en el cual nos hemos mantenido en las últimas décadas. Bueno, pero ¿qué pasa por la mente de los consumidores de literatura? Porque esto es lo que importa para este curso, porque estamos en literatura hispanoamericana. ¿De qué nos sirve saber todo esto de historia? Bueno, pues lo que pasa por la mente de los consumidores de literatura es que pasan de ser consumidores, perdón, de ser lectores a ser consumidores. Aquí hay algunos factores psicosociológicos de la posmodernidad que debemos tomar en cuenta para saber en qué contexto es que estamos plantados y qué contexto fue el que comenzó a trabajarse o a cimentarse y constituirse en las últimas 3 décadas. Bueno, algunas de las características sociopsicológicas de este contexto es que las personas solo queremos vivir el presente. El futuro y el pasado pierden muchísima importancia. Además, hay una búsqueda por lo inmediato. Nos volvemos total y completamente impacientes porque las redes sociales y el celular han hecho creer que pues tenemos una inmediatez constante de comunicación con el otro. Si no, veamos qué pasa si alguien nos deja en visto, ¿verdad? También hay un proceso de pérdida de la personalidad individual mediante un procedimiento contradictorio porque uno busca diferenciarse de los demás pero imitando modas sociales. Eso es muy cierto. Además, la única revolución que uno está dispuesto a llevar a cabo es la revolución interna. Ya no hay nada de revoluciones externas, aunque, como podemos ver en los últimos 5 años, se ha dado muchísimo espacio, bueno, más bien se ha dado muchísima visibilidad y notoriedad a movimientos como la comunidad LGBT o el movimiento feminista, que pues están retomando pues ¿cómo podemos decir? Ese espíritu de revolución en comunidad. ¿Qué más hay? Hay un rito al cuerpo, hay un culto hacia lo superficial, el cuerpo y la liberación personal. Se habla mucho de liberar cargas, de no llevar ataduras, de sentirse libres. Hay una atracción por lo alternativo, por lo raro. A la gente le gusta el arte plástico diferente, la música rara, el cine abstracto, eh, pero es por una búsqueda de diferenciarse de los demás y al final caemos en los mismos nichos de mercado. Pero bueno, ¿qué más pasa? Se vuelve a lo místico como justificación de los sucesos. ¿Qué quiere decir? No sé si se han dado cuenta o han notado, pero el New Age está tomando muchísima fuerza y mucho de lo que antes se pensaba como místico se está tomando ahora como ciencia o como posibilidad. Hoy mismo estaba viendo yo una serie en Netflix que está basada mucho en psicodelia y vemos que lo místico comienza a justificar sucesos, ¿verdad? Bueno, para comenzar a ir terminando, ¿qué más pasa? Hay una constante preocupación respecto a los grandes desastres y al fin del mundo. Si no veamos lo que está pasando en este momento. Hay una pérdida de fe en la razón y en la ciencia, pero en contraparte se rinde muchísimo culto a la tecnología y sus avances. Hay una pérdida de fe en el poder público,
nos despreocupamos ante la injusticia, hay desaparición de ideales, se pierde la ambición personal de autosuperación, también hay una desaparición de la valoración del esfuerzo, se aplica o se valora únicamente el resultado más allá de lo que realmente se trabaja. Existen también diferentes manifestaciones con respecto a la iglesia y la creencia en otras deidades. Se comienza a creer de nuevo en creencias ancestrales, se retoman creencias ancestrales y se integran en la actualidad. También vemos que aparecen grandes cambios en torno a diferentes religiones. Comenzamos a notar apertura hacia ciertos temas, hacia ciertos grupos, incluso hacia ciertas tendencias políticas o ideológicas, quiero decir. Bueno, finalmente, las personas pues también aprenden a compartir la diversión vía Internet, que es básicamente en donde estamos ahora en este espacio. Se comienza a disfrutar del Internet más que utilizarse como herramienta de trabajo. Y finalmente, pues se crean estas teorías de conspiración permanentemente y constantemente para intentar explicar problemas económicos, políticos, sociales, religiosos y del medio ambiente. Básicamente todo es culpa del FBI o todo tiene que ver con una gran conspiración Illuminati. Eh, Personalmente siento cada vez que doy este tema, cada año que va pasando, que nos vamos alejando poco a poco de estas características sociopsicológicas y vamos abriendo paso a una nueva generación que está reabriéndose o más bien abriendo una nueva sensibilidad a esta necesidad de cambios y de ideales para luchar por la humanidad y su pues, supervivencia y su pues, ética existencia. Bueno, con esto como base, ¿cómo creen ustedes que puede ser la literatura que se escribe o que se escribió después del boom? Pues obviamente es una literatura que está desencantada con la realidad, pero que se permite también ciertas licencias. Vamos a ver algunos ejemplos y en esta oportunidad tomé ejemplos centroamericanos para que estemos con autores y autoras que pues están cercanos y con un contexto muy similar al nuestro. Tenemos aquí a una de las grandes, Gioconda Belli de Nicaragua, y este poema se llama Quebrar la luna. Lo voy a leer y quiero que noten cómo cambia el tipo de poesía al que estábamos acostumbrados leer anteriormente en el curso. Escuchen. Quebra la luna entre tus manos, hacela pedazos y untate de su polvo fino y negro. Protejámonos de los símbolos y de los sueños. Cubrámonos de las frustraciones con una costra dura de realidad. Aceptemos el día como día y la noche como noche, pasando por el tiempo con la espalda recta y los ojos secos, porque la mente no es dueña de la vida y los deseos no son las leyes. Hay que acatar la moral y el orden, revestirnos de una sonrisa de bolsillo, apretarnos el corazón en un puño y aceptar el sacrificio. Ok, vemos que hay musicalidad, vemos que hay un lenguaje refinado, elegante, bien trabajado, pero hay una oscuridad o un sentimiento de desencanto, de desesperanza que comienza a anidarse en esta época. Veamos a Ernesto Cardenal, recientemente fallecido, uno de los grandes revolucionarios, sobre todo en la década de los 80 en Nicaragua. Este es un poema fantástico, de mis favoritos, de todos los poemas escritos y que yo he leído. Se llama Esta será mi venganza y dice, esta será mi venganza. Que un día llegue a tus manos el libro de un poeta famoso y leas estas líneas que el autor escribió para ti y tú no lo sepas. Es un poema fantástico, de verdad, es un poema fantástico, pero mucha gente diría que esto no es un poema porque no entra dentro de las normas que vimos anteriormente. Comienza a quebrarse muchísimo tanto el mensaje como la forma y la manera en la que éste se expresa. Veamos algo más. Aquí tenemos a otra grande guatemalteca, ella es Delia Quiñones y dice, este poema a mí me gusta, aquí está.
Envueltos en la sombra avanzan ojos, luz y eternidades. La balsa ancla su inmóvil lucidez en la proximidad del paraíso. Ahora, luz en contra, navegan ecos nemorosos y algas retenedoras del silencio. Pasto etéreo retoña en olvido de sábanas. Aves de paso, veleros indecisos, cresta y espuma, eclipsan su dorada epifanía. Paso al tiempo, ardida claridad, navega en mar abierto. Vemos que hay una recreación de lo que consta que no recreación de recreativo, sino de recrear, de volver a crear. Hay como un renacimiento de lo que significa poesía, de lo que se conoce como poesía. Y vemos que incluso Centroamérica juega un papel muy grande en esto, quizás por la influencia y por la interacción que tuvieron muchísimos autores centroamericanos con autores del Cono Sur, como Jorge Luis Borges o Cortázar y Nicanor Parra, el antipoeta. Veamos por acá a Reinaldo Arenas. Reinaldo Arenas fue un poeta y escritor, novelista de primer orden, con una vida súper trágica, pero con él hay algo muy que a mí me llama mucho la atención, y es que él mantuvo mucho las normas, y aquí tenemos un soneto eh, que ya es de otro tema, ya aborda un tema diferente desde una forma diferente, hay un abordaje distinto y comenzamos a notar este desencanto, esta falta de interés por la vida que hay en ese instante, en ese momento. Dice, no es el muerto quien provoca el estupor, es la sorpresa de ver cómo olvidamos su propia muerte, nuestro gran dolor. Queda el muerto, nosotros nos marchamos. No es el muerto, no, quien se retira. Somos nosotros que vamos discutiendo sobre el cadáver que mudo nos mira, la posibilidad de seguir sobreviviendo. Cuando en la memoria al muerto divisamos juegos del tiempo, macabro escandiador, no es pues al muerto a quien estamos viendo. Somos nosotros que tétricos quedamos al ver cómo miramos sin horror al que en el gran horror se va pudriendo. O sea, habla ya de la muerte de una forma explícita, fría, muy cruda y con imágenes totalmente claras y explícitas. De hecho, asusta un poco, eh, pero, pero de alguna forma es el reflejo de ese sentir y de esa forma de percibir em, la realidad inmediata, ¿verdad? De Reinaldo Arenas yo les puedo recomendar todas sus novelas. Hay una hermosa que es la primera, que se llama Celestino antes del alba, que habla sobre la niñez y es una coming of age, un Bildungsroman, una novela que habla sobre el pasar de la niñez a la adultez. Así se llaman, Bildungsroman o coming of age. Em, pues es su coming of age, es la historia de él, cómo él creció en Cuba y se volvió pues de niño a joven con ciertos ideales, con formas de pensar y formas de percibir la realidad y de presentarse ante el mundo. Pero bueno, ese es Reinaldo Arenas. Aquí había un espacio para comentarios y conclusiones. Sin embargo, pues hoy no tenemos el espacio abierto para comentarios, pero sí podemos sacar algunas conclusiones. Y es que este contexto en el que nos encontramos actualmente, o más bien el contexto de la posmodernidad, porque considero que sí ha cambiado bastante la forma en la que lo hemos, en la que vamos trabajando en él actualmente. Bueno, concluyendo, la posmodernidad da a luz a una nueva forma de comunicación. Podemos decir que el lenguaje se libera completamente y se descarga de manera absoluta posterior al boom. Esta posmodernidad permite que muchos poetas, poetisas, escritores, escritoras emitan sus mensajes de una forma más creativa, permitiendo que la forma también participe y que el fondo sea únicamente ese mensaje mediante el cual se puede producir belleza, describiendo incluso el desencanto trágico de la actualidad.
básicamente esa sería pues una conclusión formal de la posmodernidad o de la clase de hoy. Bueno, para la próxima clase, la próxima semana vamos a tener un foro en el cual vamos a comentar algunos de los temas que vimos hoy. Es muy importante que se pongan al día en cuanto a estos temas y puedan pues actualizarse en todo lo que hemos visto del curso, porque ya solo nos van quedando, bueno, nos va quedando la próxima sesión de clase, que sería la última en la que vamos a ver la literatura escrita por mujeres en América Latina. Permítanme, voy a confirmar, porque creo que sí, ¿sí? Solo nos falta esa clase y finalmente el 29 y 30 ustedes presentan su proyecto final y hemos concluido con el curso de literatura hispanoamericana en la licenciatura de Ciencias de la Comunicación para los énfasis de locución, de publicidad y diseño y de periodismo en la Universidad Mariano Gálvez. Yo realmente estoy muy contento con los resultados de muchos. Sé que han trabajado muy arduamente, sobre todo la mayoría, y que pues por ahí se va descubriendo quiénes son los futuros pues escritores también y comunicadores que ya pues van cultivándose en cuanto a responsabilidad, sentido común, inteligencia emocional y otras virtudes que son eh, tan, tan importantes o más importantes que saber manejar una cámara o poder conducir un programa de televisión. En fin, vamos a terminar entonces la clase de hoy. Realmente fue un gusto poder compartir con ustedes sobre este tema que es tan actual y que tiene tanta vigencia. Me parece importante que sepamos situarnos en este contexto, sobre todo porque la próxima clase es de la literatura escrita por mujeres y por minorías, y esto va a estar bastante interesante. Pues vamos a abordar desde Sor Juana hasta escritoras guatemaltecas actuales que están haciendo cosas súper locochonas, como Cindy Barascut, que tiene un libro súper interesante que se llama El libro que salvó al mar. Ella es guatemalteca, es joven, es una amiga mía, pero bueno, no estoy diciendo que de ella vayamos a hablar, sino simplemente que desde Sor Juana, hombres necios que acusáis, hasta Cindy Barascut en Guatemala, año 2020, vamos a discutir sobre literatura escrita por mujeres y también sobre literatura escrita por algunas minorías, entre ellas minorías indígenas, minorías sociales y faltas de representatividad en diferentes áreas de la sociedad. Así que con esto vamos finalizando el curso de literatura hispanoamericana. Espero que vaya todo muy bien y pues nos vemos la próxima semana para concluir con el tema de literatura escrita por mujeres y espero que vayan trabajando muy bien en el proyecto práctico final que se entrega el 29 y 30 de mayo. Les deseo muchísima suerte. Varios de ustedes se han comunicado conmigo por correo electrónico y por otras vías para darme adelantos sobre cómo van. Y pues realmente estoy muy a la expectativa de sus proyectos y de sus correos electrónicos para notificarme en qué están trabajando y cómo va su grupo y su interacción para lograr pues terminar este semestre de la mejor manera. Les deseo un excelente día, noche, tarde, en el momento en el que estén viendo este video y pues nada, que estén súper bien y quedo a su disposición. Estoy a las órdenes. Este tema fue la posmodernidad, un tránsito necesario, con anotaciones del ensayo de la licenciada Rocío Jiménez. Les voy a pasar igual la lectura en la plataforma para quienes quieran profundizar en este tema tan interesante y apasionante que es eh, este cambio de era y de formas de percibir la realidad. En fin, mis mejores deseos de salud, de bienestar y de mucha estabilidad, que se sientan bien y en control. Y gracias por haber llegado hasta acá. Les deseo, como les dije, buen día, buena tarde, buena noche y que la pasen muy bien. Nos vemos la próxima semana. Adiós.